Desde el principio de los tiempos, el hombre ha pasado por diferentes tipos de crisis. Y aunque unos se han quedado en el camino, otros se han levantado y la han superado. Y hoy en Ever estaremos hablando de la crisis y daremos la solución definitiva cuando estamos en proceso de crisis. Mi hermano. Hermano mío, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo está todo? ¿Cómo ha pasado estos días? La hemos pasado bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Dios es bueno. Y lo que hay que vivir es agradecido. Estamos conscientes de eso. Así es. Sí, definitivamente. Nuestro tema es la crisis. Uh-huh. ¿Y por qué nosotros elegimos el tema de la crisis? Tú sabes que es bueno hablar de cosas cotidianas, de lo que nos sucede, de lo que nosotros vivimos el día a día. Y una de las cosas que más vive el ser humano en todas partes del mundo son tiempos de crisis. Eso es o sí, o sea, los tiempos van y vienen, los días buenos vienen, pero también vienen los tiempos de crisis. Sí, la crisis es un proceso cíclico que repite. A veces no depende de nosotros, a veces sí depende de nosotros. Y te quiero hacer esa misma pregunta. ¿Cuándo la crisis es provocada por nosotros? Tú sabes que nosotros, dentro de nuestro diario vivir, de nuestro caminar, tomamos decisiones. Y de hecho, la toma de decisiones a veces no correctas hace que tú entres en tiempos de crisis. Pero a veces uno toma decisiones incorrectas porque no tiene la experiencia. Entonces a veces necesitamos las experiencias para poder tomar buenas decisiones. Sí, es parte de la vida. Sí. Es parte de la vida. Pero no deja de ser una realidad de que cuando tomas malas decisiones, puedes entrar en un tiempo de crisis. Es cierto, es cierto. Lo malo es cuando tomamos las malas decisiones por segunda, por tercera, por cuarta. Sí, porque a veces somos cabeza dura y repetimos acciones de consecuencia a la falta de madurez. Entonces, esa toma de decisiones son lo que nos pueden llevar a esos tiempos de crisis o a esos tiempos malos, a esos procesos. Sí. En la Biblia no te habla de crisis, pero te habla de procesos, sí, o te habla de pruebas, realmente. Ahora que tú mencionas la palabra prueba, ¿la crisis y la prueba es lo mismo? Sí, porque muchas pruebas te llevan a una crisis. O sea, toda prueba de parte de Dios te llevan a crisis, porque es que no estamos preparados siempre para enfrentar los tiempos malos, los tiempos difíciles. El ser humano, además, yo creo que por la creación, los tiempos malos, nosotros no los sabemos sobrellevar también. No, nosotros no fuimos creados para tiempos malos. Sin embargo, están ahí siempre. Están ahí. Y son lo que, como tú decías, nos dan la madurez y muchas veces la autoridad cuando lo vivimos y lo rebasamos, para entonces poder aconsejar a otros y dirigir a otros. ¿Es Dios quien permite la crisis? Digamos que sí. Pero tú sabes que el pecado del hombre, la maldad del hombre lo lleva a la crisis también. ¿También? Sí, claro. O sea, nosotros provocamos a veces crisis cuando tomamos malas decisiones. Vemos hombres que caemos en el adulterio, por ejemplo, en la fornicación, teniendo relaciones extramatrimoniales, y tomamos esa decisión y cuando eso se descubre, viene la crisis. Entonces, en ese caso, la crisis es un castigo. No es un castigo, es una consecuencia. ¿Cuál es la diferencia? No, lo que pasa es que cuando tú lo ves castigo es porque tú eres merecedor y no siempre tú eres merecedor. La crisis no siempre entra porque tú eres merecedor. Bueno, pero los castigos no son solamente porque somos merecedores, sino que son consecuencias de nuestros actos. Uh-huh. Sí, tú ves. Entonces, en algunos casos, producto de esas consecuencias, puede venir un castigo de Dios que se puede traducir en crisis. Uh-huh. Por eso entonces en nosotros ver cómo tratar de hacer las cosas lo más recta posible
Lo que pasa es que aunque tú hagas las cosas rectas y hagas las cosas bien, no te vas a librar de la crisis. ¿Cómo? No. Yo te tengo mala noticia. Pero ¿cómo así? Sí, pero si yo ando derecho, si yo hago las cosas correctas, si yo no me desvío, ¿por qué me llegan crisis? Sí, es necesario. Te voy a poner el ejemplo de Job. El mismo Dios dijo que Job era un hombre recto, era un hombre pulcro, era un hombre de valores. Y lo dijo, mira, entre todos los hombres que yo, este hombre perfecto. Sin embargo, Job entró en un tiempo de crisis. Sí. Entonces, hay momentos de crisis donde Dios está probándonos, pero tú no has hecho nada malo, o sea, no es un castigo. Sí. Eso es cuando tú dices entonces que la crisis es una prueba, ¿no? Es una prueba, exactamente. Si yo no soy cristiano, ¿cómo yo puedo visualizar y ver que la crisis o el proceso que estoy teniendo es una prueba de parte de Dios? Lo que pasa es que tú saber que tienes una prueba de parte de Dios sin tú tener una comunión con Dios es muy difícil. ¿Y cómo porque es que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. O sea, nadie va a atribuir su tiempo malo muchas veces a Dios, al contrario. Se lo va a atribuir a un error, se lo va a atribuir a una mala decisión, se lo va a atribuir a un tercero. Yo lo estoy viviendo porque fulano, porque el trabajo, porque el empleador. O sea, no siempre va a tener esa persona esa revelación o esa visión de que lo está viviendo por Dios. Es un buen punto lo que tú acabas de decir. Nosotros siempre buscamos un culpable. Un tercero es el culpable de que yo esté pasando tal o cual situación. Y en ese momento nos justificamos. Y decimos, yo estoy pasando por esto por culpa de exactamente ese tercero. Entonces es muy difícil. O sea, tiene que tener esa persona una relación con Dios, conocer a Dios para saber si está pasando por esa prueba o por esa crisis que viene de Dios. Estoy pasando por una crisis. Me sacaron del trabajo. Tenía unos gastos fijos y ya no estoy percibiendo los ingresos que percibía. Tenía unos ahorros. Los ahorros han ido bajando. Las cosas se han limitado. He tenido que cambiar a los niños de la escuela. En el hogar siento presión. Empecé a acumular deuda y estoy en un círculo que se ha vuelto una bola de nieve. Estoy desesperado. ¿Qué hago? Te voy a decir algo. Eso le está viviendo el 80% de la población. O sea, no a todo el mundo. Bueno, te voy a decir, gran cantidad de la población no le dan los recursos. Y vivimos en eso de tomo aquí prestado para resolver y párate, no lo compres y déjamelo para después. Y son tiempos de crisis. Para eso, en los tiempos de crisis, lo primero es que tú tienes que sacrificarte y detectar que lo que está sucediendo, o tú no lo vas a resolver a corto plazo para tú tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? Decisiones de familia, decisiones de limitarte, decisiones de sacrificarte, decisiones de cortar cosas que antes tú hacías, que ahora no las debes hacer. Porque nosotros tenemos, por lo menos los dominicanos, tenemos un hábito a consumo o a malgasto, aunque tengamos pocos recursos. O sea, el dominicano de a pie, el que trabaja todos los días en un taller, que picotea, que produce dinero diario, por decir algo, toma casi todos los días. Sí, toma prestado para... Pero juega también juegos de azar todos los días. Y tiene malos hábitos de malgasto. Y muchas veces... No quiero decir que somos todos, que todo el mundo cae en eso, pero la gran cantidad de personas que hace eso no te lleva a salir de la crisis. Sí, eso puede ser un indicativo de por qué una gran cantidad de personas están en crisis. O sea, un país pobre, como esta isla, entonces cuando tú tiras una estadística, es de los países que más alcohol consume en la región. Entonces...
tú dices, pero ven acá, pero aquí hay una... Pero no solamente eso, la cantidad de bancas que han proliferado también en un país tan pobre. Pero tú no crees que eso es como una actitud de buscar un merecimiento a su misma situación de crisis. Es decir, yo estoy en un país donde hay una diferencia de clases. Y como tú decías, los recursos a la clase baja son muy limitados y no le alcanzan por cualquier razón. Pero es sistémico eso. Entonces yo como clase pobre, que tengo que trabajar la construcción, que tengo que trabajar muy duro para todo, y aparte de eso el dinero no me da. Sí, hasta psicológicamente el hombre, sin quererlo, busca ese merecimiento que es como incluso hasta esa salida a su misma crisis, y busca la salida ahogándose en el alcohol, ahogándose en la droga. No estoy diciendo que es una justificación, pero ¿cómo yo le digo a un país o a un grupo de personas, miren, contrólense para que ustedes no estén en crisis si su vida entera, producto del sistema, ha sido una crisis? ¿Cómo yo puedo Lo que pasa es que eso es consolar? educación. No, es que eso es educación. Eso es un asunto de educación. O sea, yo no puedo ahogar mi necesidad en un mal gasto que me va a provocar más necesidad. O sea, es falta de educación, es falta de conciencia. Okay. Entonces, yo creo que las crisis tanto pueden llegarte por un tercero, por una situación del país, como tú la puedes provocar. O sea, y volviendo también, hay una cuarta. También te llegan sin tú hacerlo. Por nada. Sí, porque claro, que en el caso, por ejemplo, de los que somos cristianos o tenemos temor a Dios, tú sabes que van a llegar pruebas. Cierto. Van a llegar pruebas y tenemos cantidades de ejemplos en la Biblia de pruebas. O sea, dijimos de Job, lo estaba haciendo todo muy bien, sin embargo fue probado. ¿Y a qué punto? O sea, yo creo que después de Job no ha pasado casi nadie por una prueba similar. Jesucristo solamente. Sí. De perderlo todo, de perder todo lo material, todo lo físico, la esposa, los hijos, todo, y la salud. O sea, lo perdió todo. Ahora, qué fe la de Job. Job decía, recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Para eso hay que tener una fe. Dice que le atribuyó todo a Dios. Grande. Sí, claro. Que eso es lo que uno necesita en medio de la crisis. Fe. Sí, claro. Lo más importante es la fe. En medio de la crisis. Claro. O sea, la primera actitud que tú tienes que tener es fe. Yo estoy en crisis, voy a la iglesia y en la iglesia me dicen, ten fe. Y yo me voy con fe, pero sigo debiendo. Sí. Y llegó al otro día... Porque el ten fe no te están dando un billete de $100. No es así. No creas, no. Pero entonces, ¿cómo se va a solucionar? Y yo vuelvo a la iglesia y vuelvo y me dice, no, hermanito, tenga mucha fe. Tenga mucha fe. Que esa fe es la que lo va a solucionar. Pero yo sigo igualito. Sí. ¿Qué usted me puede decir? Lo que pasa es que el tener fe o el consejo de tener fe no está mal. Y muchas personas que rodean, muchos amigos, muchos hermanos en la fe, te lo dicen de corazón, porque a lo mejor han pasado por esas circunstancias. Y ese tener fe es diciéndote, aguanta, resiste, que yo sé que Dios va a cambiar tu panorama. Ese tener fe es no desmaye, no te salga del camino, no te dejes seducir por hacer las cosas correctas, no te dejes seducir por hacer las cosas incorrectas. O sea, no te vayas por el mal camino, con tal de salir de la crisis, para entonces no hacer la voluntad de Dios. Importante ese punto, porque si hay algo que hay en medio de la crisis, son tentaciones. Oh, pero ven acá. Tú sabes lo que tú pasar por un momento difícil. Yo una vez estaba pasando por un momento tan difícil y recuerdo que salía de un culto y en el medio del culto yo sentí que Dios me hablaba y me decía, te voy a bendecir. Pero yo estaba en una situación económica tan mal porque andaba con mi familia, tenía un carrito viejo, tenía un Camry viejo. Oye, memorable ese y no tenía todo dañado.
todo estaba dañado, él nada más corría. Y ya tú sabes, bajo esas condiciones, Dios me dijo que me iba a bendecir. Ahí, y yo salgo del culto. En ese punto. Y yo salgo del culto y lo primero que hace es que se me explota una goma y no tengo respuesta. Duro, muy pero el Señor, yo sentí en medio de la adoración que me va a bendecir. ¿Y qué tú le dijiste cuando se explotó la goma? Cuando se explotó la goma, que yo voy al baúl, yo sé que está dañada la goma, pero yo, en mi deseo de poder resolver y de que la familia me vea diligente, voy al baúl. Sí. Y levanto el baúl y digo, yo sabía que tú estabas dañada. Y lo que hago es que llamo a un hermano de la fe de otra iglesia. ¿De otra iglesia? Sí, porque ya yo me había retirado mucho de la iglesia donde había salido. Okay. Y entonces estaba ahí, por decirte algo, salí de Independencia y estaba por el Faro a Colón. Sí. Y llamé a otro hermano y en medio de eso le digo, hermano, estoy quedado. Si usted me puede dar una mano, venga por aquí. Ah, sí, hermano muy diligente, fue. Y yo le dije, llévese a la familia, llévesela donde mi mamá, que estábamos cerca. Y déjame aquí que yo voy a ver cómo resuelvo. Pero ya, él se lleva a la familia y yo tengo menos presión. Ando con 2 de los hijos y al esposo. Pero para hablarte de que Dios te bendice y mira lo que se ha complicado, ahora yo estoy quedado. Pero no tengo con qué tapar la goma. Y comienza a llover. Eso es arte casi. Sí, no, entonces fíjate cómo las cosas se complican, a qué punto. Pero ya tú tienes una palabra que Dios te dijo que te iba a bendecir. Y si tú no le pones fe a eso, tú desmayas, tú tiras la toalla. Así es. Es más, tú entras en blasfemia, porque tú dices, ¿qué es esto? Qué buen relato, porque fíjate que te hice una pregunta hasta capciosa. Uh-huh. Que siempre en la iglesia te dicen, ten fe. Pero fíjate eso que tú acabas de decir. Si realmente en el momento difícil uno no le pone fe, no se va a solucionar. Y la tentación lo que le va a decir a uno, pero tú tienes mecanismos más fáciles de salir de este problema. Exactamente. Tú puedes hacer cosas indebidas, tú puedes llamar a fulano, tú puedes hacer cosas. Y entonces, ¿por qué no te quedaste con la palabra de fe? Porque uno te hice la pregunta porque uno siempre dice, no, es un cliché, ten fe. Pero la verdad es que si uno no tiene fe, no, desde luego. En la crisis, no se va a solucionar. Mira, no se soluciona. Es más, uno la empeora. Porque el buscar resolver las cosas del modo que no es lícito o del modo que no es correcto, tú lo que le vas a empeorar tarde o temprano, vas a salir de un problema en el momento, pero luego se va a complicar. Porque cuando uno está en crisis, se cierran tanto las puertas. O sea, hay muy poca ayuda. Incluso... Lo que pasa es que la crisis se ve de lejos. ¿Cómo así? Sí, la gente lo percibe en uno la crisis. Y otra cosa, cuando la gente lo percibe, la gente entiende que la crisis se pega. Sí. Y la gente te deja limpio, la gente no se te acerca. Es viral. Sin embargo, la palabra dice que cuando un hermano tenga necesidad, no le digas únicamente, ten fe y ve con Dios. Exactamente. Sino, ayúdalo y dale la mano, amiga. Entonces, eso... También es importante que nosotros como iglesia no estamos para resolver problemas, pero sí para ayudar en los problemas. E incluso hasta para resolver problemas. No, yo diría que para resolver problemas. Porque el tema es que la palabra dice, o sea, sopórtense lo uno o lo otro, mejor es 2 que 1, porque a la hora de la parte difícil, de la caída, uno sostendrá al otro. Y a veces... llega un momento en que los tiempos de crisis no tenemos ayuda de nadie, ni de la familia, ni de los amigos. Y es muy difícil solo, ¿eh? Sin embargo, eso no puede hacer que nosotros veamos a esa persona como culpables de nuestra crisis, ni guardemos ningún rencor. Uh-huh. Pero es como las dos partes. O sea, nosotros como iglesia lo que deberíamos es siempre ser solidarios con aquel que tiene el problema. Totalmente de acuerdo. A veces eso falta. Ahora, el que tiene el problema, si no siente la solidaridad de todo el mundo,
no puede entonces hacer una raíz de amargura ni un rencor, porque... No debería, pero a veces no hay la madurez y eso crea raíz de amargura. Pero eso pasa, bueno, no es que pasa porque no vemos a Dios, pero si nosotros viéramos a Dios en el proceso, que era lo que tú decías, si nosotros pudiéramos entender que los momentos de crisis, muchos, son un proceso de Dios, es posible que yo mire a Dios y vea al hermano incluso hasta con misericordia, porque eso fue lo que nos enseñó Cristo. Al final crucificado lo que dijo fue, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hace. Es una declaración de amor. Es que uno pierde la visión en la crisis. En la crisis no siempre tú estás viendo a Dios. De hecho, lo que tú menos ves a Dios en la crisis. Cierto. No, o sea, es que uno está... Dios sí te da seguimiento y si tú lo buscas, Él te habla y te mantiene como esa fe viva, pero tú tienes que buscarlo de verdad porque tú todo lo que ves es contrario en tu proceso, en tu crisis. Sí. Tú decías, sí, pero que se me hace una bola de nieve y las cosas se me van complicando y este mes debo 5, pero el mes que viene debo 10 y debo 20. Y yo viví esas cosas. O sea, a veces tú vas de mes en mes creando una deuda que tú no la sostuviste en 3 meses, pero en 10 meses mucho menos. Y tú tienes que seguir creyendo. No es fácil. No, nadie ha dicho que esto no es fácil. O sea, uno ha vivido, yo he vivido, por ejemplo, tener que tener mis hijos, cuando lo tenía en el colegio, tener en un colegio y decir, bueno, voy a tener que sacarlo, pero déjame aguantarme, déjame seguir esperando. Y tú ver todo un año sin tú pagar una mensualidad. Y entonces ves después la mano de Dios al final de año y pagarlo juntos. Sí. Pero en ese proceso tú no pudiste pagar, en ese proceso tú no viste la nota de ningún mes de los hijos y tú simplemente creyendo. Sin embargo, eran años donde mejor le iba a los hijos. Por la fe, porque Dios respalda. Por la fe. Y tú estás en una prueba. Ahora, no es tan fácil saber que tú estás en una prueba, como te decía, si tú no tienes una relación con Dios. O sea que eso hay que puntualizarlo. Lo importante de tener una relación, como tú decías en el programa pasado, real con Dios. Sí. Porque como hablábamos al principio, la crisis es cíclica. Uh-huh. Y todos, yo creo que nadie escapa de momentos de prueba y de momentos de crisis. Entonces, ¿qué hacer en los momentos de crisis? Bueno, es lo que estamos diciendo. Lo primero es tener una relación con Dios y creerle a Dios, porque Dios te da una palabra, a ti te la dio. A mí me la dio. O sea, yo doy testimonio porque te conozco, porque tenemos mucho tiempo, de que tú pasaste unos tiempos de crisis que, mira. Oye, hubieron momentos. A ti te dicen Jo Junior. Sí. Oye, la gente a veces cree que cuando ve a uno ya en estos puntos llevando la palabra, que uno no ha pasado dificultad. Ese carro que que te decía que no le servía nada, él corría, ni los papeles servían. Ni los papeles de... Es verdad, la matrícula... Ni la matrícula tenía servía. Ni eso servía. Unos números raros. Y yo recuerdo que no fueron una ni dos veces que yo tuve que orar para llegar a los sitios porque ni siquiera gas. Sí. Porque era con gas que se le echaba. Ni siquiera con eso. Entonces, los momentos de crisis donde tú no te da para a lo mejor la cena que tú quieres, sino cuánto algo, o la merienda de los hijos, o pagar el pagaré de la casa, son las cosas que más presionan. O sea, los pagos recurrentes son los que más te presionan, el pago de la casa, el pago del colegio, el pago de la luz. Tú sabes lo que es tú tener constantemente orando por un pago de la luz, porque que me lo cortan y que mire, que mañana es el último día y que no sé qué, y todo eso te crea una presión, que si tú no sostienes, esa presión que tú tienes, no se la pasa al Señor, como Él dice, venir a mí los que están trabajados y cargados. Si tú no le pasas eso al Señor, tú no sabes sobrellevar eso. Por eso la tasa de suicidio. Mucho, ha aumentado mucho ahora. Porque la gente no encuentra alternativa, no encuentra puerta de salida. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una relación real con Dios,
real, verdadera con Dios, yo no voy a encontrar la puerta de salida. O sea, yo no voy a descansar. Que el problema que yo tengo con los hijos, matrimonial, de vicio, de adulterio, de robo, de acusación, de lo que esté viviendo, que yo sepa que no tengo en mis manos la solución. ¿Qué yo voy a decir? La única salida es quitarme la vida. Y ahora te puedo decir, es verdad que a nivel psicológico se puede tratar algunas cosas. Ahora, hay cosas que son espirituales, por eso es que hay que tener una relación con Dios. Porque cuando el enemigo, cuando Satanás te dice, fulano, quítate la vida, tú no vas a resolver. Sí. Eso no se va con psicología, ¿eh? No. Cuando el enemigo te dice, fulano, quítate la vida, que hay muchas personas han pasado por eso. Yo llegué a pasar una vez por eso. Y si tú no tienes una relación con Dios y Dios tiene misericordia de ti, usted va a terminar quitándose la vida. Porque la crisis te golpea de una manera tan fuerte que lo menos que tú ves es solución. Y es parte de las tentaciones que hablábamos. Que esas tentaciones de Satanás, que no solamente salir de la crisis de la manera haciendo acciones indebidas, sino atentando contra uno mismo. En la crisis, la solución siempre, aparte de la fe, es esperar. O yo puedo ser diligente. Sí, se puede ser diligente. De hecho, hay que ser diligente. Uh-huh. En medio de la crisis, yo creo mucho en eso. En ser diligente, en reinventarte, en buscar cómo salir. Ahora bien, cuando tú haces las cosas por complacer a otros, por salir del paso por otro, para que otros no crean que tú estás de brazos cruzados, tiene poco éxito eso. Uh-huh. O sea, yo creo en ser diligente, en tú buscar la forma de cómo salir a camino, cómo reinventarte, cómo relanzarte y volviendo, y cómo Dios te puede indicar que tú puedes salir de la crisis. ¿Cómo manejo la presión familiar cuando estoy en tiempos de crisis? Ese es difícil. Se dura, sí. Ese es muy difícil, porque la presión familiar es cancha entera, es donde tú vives. O sea, tú vienes de crisis de la calle, sí, pero cuando tú llegas, tú encuentras la presión, porque tú vas a encontrar que te van a reclamar, que te van a decir, que mira y ahora, y uno como hombre, que es el proveedor, es la cabeza, entonces tiene una presión muy grande, y la única forma de tú sobrellevar esa presión es dando testimonio. Buen punto. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no has resuelto. Llegaste, no resolviste, a lo mejor trajiste algo, a lo mejor en esa vuelta no trajiste nada. Pero ¿qué pasa? Que como tú tienes un testimonio de que tú haces la cosa correcta, entonces hay que hablar contigo, hay que darte el break, hay que darte el tiempo. Y eso habla de ti. Claro. Eso da testimonio. Mira, a veces la presión está fuerte en las casas, que tú eres un hombre cristiano y tú estás pidiendo dirección de Dios y tú estás hincado en una habitación. Y si te ven mucho orando, también te castigan y te dicen, ven acá, pues tú nada más vives orando, tú no quieres resolver. Y si tú estás hincado por ahí, estás orando, clamando al Señor, a veces el otro está esperando que tú digas amén para mandarte el fuetazo. Tú estás hincado y el otro está al lado tuyo, a ver si te oye que tú dices amén. Para ahí mismo decirte, pero ¿cómo vamos a resolver? ¿Tú crees que así es que vamos a resolver? Sí, es parte de la presión. Es parte de la presión. Pero si tú tienes un testimonio, no solamente delante de lo que te rodean, porque eso tú lo puedes tener fácil. Ahora, cuando tú tienes un testimonio delante de Dios y delante de los hombres, tarde o temprano ese escenario cambia. Pero hay muchos que se tildan de charlatanes y entonces se quedan como en esa... vamos a decir, en ese letargo, donde dicen que Dios le habló y no pasa nada. Donde dice que Dios le dijo y no pasa nada. Y pasan años y pasan años y pasan años. Y la crisis lo que hace es que se va agrandando y agrandando. Entonces, sin embargo, hay otras personas que sí esperaron en Dios. También pasó largo tiempo, pero al final Dios lo respaldó. Entonces, ¿cuál es mi actitud en la crisis
imaginándonos que Dios nos dice, espera. Sí, mira, cuando Dios te dice espera, que es igual cuando a veces no te contesta, te da una palabra, te dice que te va a bendecir, pero tú no sabes cuándo. A Abraham él le dijo, te voy a dar un hijo, pero pasaron 25 años. A Moisés lo preparó para sacar el pueblo del desierto, pero pasaron 40. Y a veces en ese tiempo de espera, muchos te tildan de charlatán. Porque la gente está esperando el resultado ya. O sea, si Dios te habló, tiene que ser mañana, tiene que ser pasado. O sea, esto no se aguanta. La prueba de fe es muy dura, entonces. Muy, muy dura. La prueba de fe en la crisis. Son muy duras. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que en esa espera, Dios está tratando contigo, pero está tratando con lo que te rodean. Porque es posible que el que te rodee no tiene la fe que tú tienes. Pero como te está viendo tan firme, llega un momento que aunque patalee, le dice, no, es que yo lo veo muy firme. Yo también me la voy a jugar. Cierto. Yo también voy a esperar. Porque él que está tan firme, algo le ha dicho Dios o algo él ha creído. Entonces, si hay algo que debemos dar en medio de ese proceso, en medio de ese asunto, es el testimonio. Porque no hay otra forma de que ellos sigan creyendo, porque a pesar de que te ataquen, están creyendo en ti. No están viendo a Dios, ellos te están viendo a ti. Cuando la crisis afecta todo un país y nosotros pasamos por esas consecuencias, producto en este caso de ese tercero, que ahí nosotros nos sentimos más cómodos porque eso es culpa del gobierno. Y como hay mucha gente así, entonces yo estoy tranquilo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Estar tranquilo, seguir echando la culpa, decir que todo esto está malo, que los políticos son unos malvados, o sea, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos en tiempos de crisis que no dependen de nosotros, sino que depende de todo el sistema? Bueno, mira, si hay algo que hay que hacer primero es reconocer que las cosas no están bien. O sea, porque hay gente que dice, sí, pero tú no puedes hablar así porque no puedes hablar mal de lo que está sucediendo. No, yo tengo que saber que está mal. Pero en base a ahora que está mal, entonces yo debo poner mi granito de arena para que las cosas comiencen a salir bien. Y de que mi actitud, ok, te voy a poner un ejemplo. La canasta familiar está alta. Bueno. No lo reconozco. Tengo que reconocerlo. Está alta. ¿Pero qué hago? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, yo sí tengo que pedirle a Dios que me ayude a yo ser canal de bendición para otros. Porque a lo mejor yo no siento que la canasta familiar subió, aunque haya subido. Cierto. Pero yo debo ser partícipe de ayudar a otros para que la carga sea más ligera. Porque a veces nosotros tenemos la posibilidad de Dios nos la da, pero no somos de bendición para nadie. Después que hemos sido bendecidos. Sí, no damos por gracia lo que por gracia hemos entonces, recibido. Exactamente, entonces nosotros debemos ser ese instrumento de Dios para que otro pueda ser bendecido y otro pueda reconocerse, ¿verdad? Que Dios existe, mira, esta persona me ayudó, esta persona me está fortaleciendo. Además, yo sirvo como fortaleza de fe a otro que está en necesidad. Claro, ver la mano de Dios obrando a Claro. favor en el tiempo de la crisis. Claro. También estoy de acuerdo de que aparte de que uno sí reconozca que las cosas están mal, pero la palabra dice que oremos por nuestros gobernantes. Entonces a veces nos falta como cristianos, como iglesia, esa parte de vencer el mal con el bien. Y entramos en la misma ola de estar maldiciendo, de estar repitiendo que la cosa está mala, de ser parte de eso que se repite en la sociedad y no ser luz y ser sal como Dios nos ha llamado. No es fácil. El tema es que es lo que debería de ser y eso es lo que nosotros tratamos de hablar en este programa. O sea, no es que lo que nosotros decimos, nosotros lo hacemos, lo practicamos al dedillo, vamos a decir.
Pero lo que debería de ser es que en todos los tiempos el cristiano debe ser luz. Es lo que debería. Porque la Biblia, por ejemplo, me lo enseña en las crisis que hubo en la Biblia. Sí. Por ejemplo, en la Biblia hubo una crisis de hambre. Tú y yo comentábamos eso ayer. En Samaria. En Samaria, cuando... Fue sitiada, fue rodeada por los sirios. ¿Y quién era la luz en ese momento? El profeta. El profeta Eliseo. El profeta Eliseo. Y no solamente fue la luz como testimonio, que era lo que tú hablabas, sino que él declaró la palabra de fe. Y por la palabra de fe de un solo hombre, Dios necesitó a Noé nada más y su familia para volver a ser una generación y todas las generaciones que siguen. Una sola palabra del profeta cambió el escenario. Sí. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Nos estamos haciendo víctimas cuando estamos en la crisis? ¿Estamos con una dolama, como tú dices, cuando estamos en tiempo de crisis? ¿Realmente lo estamos sufriendo, nos estamos lamentando, estamos siendo lacerados, estamos siendo presionados? A lo mejor no tengo mi mente para yo pensar en todo. Sin embargo, como tú decías, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, pues Dios nos capacita, Dios nos hace ver esa luz que no se ve. Y podemos ser de bendición en ese momento de oscuridad. Claro. Si hay algo que fortalece en medio de una crisis, es un seguimiento. O sea, tú le das una palabra a alguien, tú lo ayudas a alguien en el momento y le das el pan del día. Pero si hay algo que va a poder fortalecer a una persona en la crisis, es el seguimiento. Es cierto. O sea, no es lo mismo estar solo en una crisis. No, un seguimiento. O sea, y eso no quiere decir que tú te atribuyas el problema del otro, que tú lo cargues al otro. Ahora, un seguimiento. Sí. Como si tú estuvieras pasando por él. Hago ese mismo llamado a las familias. O sea, la familia es familia, como dice la salsa. Si la familia entró en un proceso de crisis, nadie quiere entrar en crisis. O sea, si por alguna razón... Por un error, por alguna razón que se vea que es justificada o que no es culpa de nadie. E incluso, imagínate que se cometió un error. Imagínate que yo hice una inversión. Y salió mal. Te perdieron los recursos. Pero yo no lo hice para que saliera mal. Pero entonces viene el culpable. No, porque eso es que tú eres muy soñador. O eso que... El llamado es a la familia. A que en tiempos de crisis, lo que nosotros debemos hacer es apoyarnos. Porque nadie quiere... Mismo. Porque si nosotros como familia vemos que lo que nosotros queremos es echar para adelante a la familia, entonces ¿por qué recibimos tantos látigos cuando nosotros estamos en tiempo de crisis? O sea, es para apoyarnos, es para tú darnos ánimo. No es que tú vas a traer los recursos, pero mira, mi amor, dar ideas, echa para adelante, vamos a hacer esto, levántate, te veo afligido, ¿qué tú necesitas? O sea, eso es lo que debería ser. Eso es lo que debería ser. Y a eso es que tú estás llamando. Sí, ese es el llamado tuyo. Es el llamado que estoy haciendo. Porque es muy difícil cuando en una familia se entra en una crisis y empiezan las divisiones y la búsqueda de culpables. Estoy seguro que la crisis se prolonga. Sí. Se le hace más cuesta arriba a uno poder salir de ella y en cierto modo pueden que se creen raíces de amargura porque entonces uno ve realmente con quién uno está conviviendo en todos los momentos. Entonces es mejor no llegar ahí porque no todo el mundo tiene la misma madurez. Entonces si en tiempos difíciles no se actúa con sabiduría, entonces las cosas no pueden salir muy bien, que digamos. Mira, una de las cosas que más golpea a la familia es una crisis económica, por lo que sea, por lo que tú dijiste, por la falta de empleo, la falta de recursos. Pero eso no se queda ahí. O sea, el problema de la crisis familiar por la falta de dinero
viene una crisis matrimonial, una crisis de relación familiar, que termina regularmente en divorcio. Comienza con la falta de dinero, sigue con la guerra familiar, en chocar información, vienen las discusiones, no nos ponemos de acuerdo, y eso por no apoyarse en el momento que se necesite el apoyo, en momentos de la crisis, termina en divorcio. Tú me dabas un dato recientemente de los divorcios. Dantesco. El porcentaje de divorcios en República Dominicana en promedio anda por un 48%, pero en el 2025 es un 59.3% de divorcio. En lo que va de año. En lo que va de año. No, perdón, 2024. 2024. O sea, 2022 55%, 23 55%, y en el 2024, el año pasado, 59.3%. Pido, al igual que tú, a las familias, a todas, a las que son cristianas, a las que no son cristianas, a las que tienen temor a Dios, a las que no tienen temor a Dios, en momentos de crisis, apóyense. En momentos de crisis, dense la mano. En momentos de crisis, dense amor. Traten de practicar la comprensión en los momentos de crisis, porque cuando la nevera está llena y las cuentas están pagas, todo es contentura, todo es chévere. Pero cuando vienen los momentos de que el dinero no da, de que las deudas comienzan, de que las tarjetas están llenas, de que estamos atrasados con el pago de la casa, con el pago del préstamo, entonces vienen los conflictos. Pero es ahí donde nosotros tenemos que ponernos a una y fortalecernos. No te apures, mi amor, que yo sé que Dios va a hacer algo. No te apures, que el negocio va a echar para adelante. Sí, vamos a seguir apostando a que se puede. Vamos a seguir apostando a que vamos a salir a camino. Ahí es que debe trabajar la familia, en medio de la crisis. Y el mismo trabajo, yo lo digo a las iglesias, que deben apoyar a su feligresía, a sus miembros, que son los mismos que la sostienen, a apoyarse en el momento de la crisis. La viuda que no tiene, el hogar que no está teniendo el sustento, el hogar que está teniendo la enfermedad y no tiene para la receta, el hermano que no ha podido pagar la casa. A eso está llamada la iglesia, a apoyar a sus miembros y no dejarlo en desbandada, solamente pidiéndole los recursos para sostener la casa de Dios, pero la casa de cada uno de los feligreses abandonada. Entonces debemos hacer un balance. En momentos de crisis, la casa de Dios es la primera que tiene que apoyar a los feligreses. Dice primero Jerusalén, primero a los miembros, primero a los hermanos de la fe, dice la palabra. Y cuando en aquel entonces, en el libro de los Hechos habla de que se reunían, compartían el pan y compartían la palabra, no solamente ellos compartían el pan en medio de ellos, sino también con los que no eran del pueblo, con los griegos. Y dice, y no había ningún necesitado entre ellos, vuelvo y lo repito, porque vendían sus pertenencias y lo ponían a pie de los apóstoles, y los apóstoles entonces repartían conforme a la necesidad de cada uno. ¿A qué estoy llamando? Es que en los tiempos de crisis ahora, la iglesia tiene que ser un canal de bendición en la comunidad que esté, a los hermanos de la iglesia y al sector donde se está desarrollando, aunque no sean cristianos. A eso estamos llamados. Amén, amén, amén. Vamos a finalizar con esta palabra, si usted no tiene otra palabra. Tengo mucho que decir, pero en otro... El tiempo no nos da realmente, sí. Pero yo entiendo que sí, que ese llamado es muy válido. Y esperemos en Dios, sí, que nosotros hagamos conciencia, porque son muchas cosas. O sea, son muchas cosas y lo mejor es tener a Dios en nuestras vidas para tener esa sabiduría. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Dios es un Dios bueno. Así es. Dios es un Dios que nos ama. Dios es un Dios que dio a su Hijo. Pero Él dio a su Hijo por todos que somos pecadores. Así es. Y si Dios lo dio todo por nosotros, entonces, ¿cómo Dios no nos va a ayudar en el momento de la crisis? Por eso Él dice, no temas, yo estoy contigo. Vamos a creer esa palabra y vamos a echar para adelante, que la crisis se va a terminar. Amén, amén, con la ayuda de Dios. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en Ever. Para Muchas nosotros gracias. es un honor, un privilegio. Amén. Dios le bendiga.